Hey, ¿qué pasa, amiguetes? Bienvenidos de nuevo a The Market PC. En la sesión de hoy vamos a ver cómo podemos descargar desde la página oficial de Microsoft el Microsoft Office de una forma totalmente gratuita, legal y sin complicaciones. Sin más, después de la intro, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer antes de nada es desinstalar cualquier versión que tengamos de Office en nuestro ordenador, porque si no nos va a generar conflicto. Para ello, ya que estamos, yo os recomiendo utilizar esta herramienta que utilizamos los técnicos, que se llama Get Install, ¿vale? No lo desinstaléis lo podéis hacer, pero eso dejaría restos en el registro de Windows, ¿vale? Si lo hacéis con el desinstalador de Windows. Esta aplicación lo que nos hace es que nos borra los restos que dejan las aplicaciones en los registros. Entonces vengo aquí y tengo aquí un Office profesional que lo voy a desinstalar. Vale, vamos a esperar el proceso que lo desinstale. El Office es un poco pesado, tanto de instalar como de desinstalar. Pero bueno, vamos a instalar la versión 2024. Vamos a ver. Bueno, voy a pausar el vídeo mientras se desinstala. Bien, vemos que se va desinstalando el Office. El Office se ha desinstalado correctamente. Y fijaros cómo ahora el software nos está buscando. Me ha dicho que no he encontrado ninguno. Voy a ver si tengo alguna versión más de Office. Vale, veo que no tengo más. Bien. Bien, deciros que ofrezco servicio de asistencia remota. Si tenéis algún problema, que necesitáis alguna reparación en remoto, os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace a un canal de WhatsApp, me habléis por ahí y puedo haceros asistencia remota y hacer reparaciones desde aquí, o tutorías, o alguien que quiera unas clases, tengo este problema con el ordenador, necesito esto, pues lo podemos hacer vía remota, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a nuestro navegador preferido, os dejaré la página en la descripción. Nos vamos aquí a la página de Microsoft, implementación de Office LTSC 2024. Nos bajamos un poquito para abajo porque tenemos que descargar la herramienta de implementación de Office. Bien. Ya tenemos aquí la página. Bueno. Tenemos que la herramienta de implementación de oficina y tenemos el botón para descargar. Le damos a descargar, se nos descarga rápidamente el archivo. Vamos a ver nuestro archivo. Fijaros que lo tengo aquí, lo voy a cortar. Me voy a ir al escritorio. Voy a crear una nueva carpeta. Se va a llamar Office. Y dentro de esta carpeta voy a pegar el archivo que hemos descargado de Microsoft. Nos situamos encima de él, ejecutamos como administrador, le decimos que sí, aquí cliqueamos que aceptamos los términos de licencia, le damos a continuar y aquí nos está diciendo dónde queremos guardar el archivo. Le vamos a decir en Office, aceptamos y automáticamente nos ha guardado en la carpeta Office que habíamos creado el archivo. Los dos archivos de arriba ya los podemos eliminar porque no los vamos a necesitar y nos quedamos con el ejecutable de la herramienta de Microsoft. Esto lo vamos a dejar así de momento. Volvemos a nuestra página y nos vamos a ir atrás. Volvemos a la flecha de atrás
y volvemos aquí. Bajamos un poco para abajo y nos venimos aquí a la creación del archivo XML. Fijaros que aquí tenemos una herramienta que pone herramienta de personalización de Office UCT. Pulsamos aquí y aquí vamos a seleccionar nuestro sistema de archivo, que en mi caso es de 64 bits. Bien, ya le hemos elegido 64 bits, doy por hecho que sabéis el sistema operativo que tenéis. Si lo tenéis 32 es de 64, a estas alturas ya de la vida, vamos. En conjunto de aplicaciones de Office venimos aquí y voy a buscar Office LT SC Profesional 24. En Visio voy a elegir el profesional. En Project voy a elegir el profesional. Y en programas adicionales ninguno. Aquí voy a dejar esto, la versión más reciente. Y aquí fijaros que podemos elegir. Voy a hacerlo un poco más chico porque si no, no lo vais a ver con mi cabezón. Con mi cabezote no lo vais a ver, entonces lo tengo aquí y ahora sí lo veis. Bueno, fijaros que aquí podemos elegir lo que queremos instalar. Yo no quiero el OneNote, OneDrive, el Publisher tampoco lo quiero y el PowerPoint tampoco lo quiero porque son chorras que no voy a utilizar. Aquí le doy al siguiente. En idioma, pues en idioma selecciono español de España. Ahí nada. Le doy a siguiente. Bueno, esto lo dejamos como está, le damos a siguiente. Y aquí es muy importante que desinstalemos esto, lo desmarca. Que tenerlo desactivado, ¿vale? Le damos a siguiente. Esto lo dejamos todo como está. Le damos a siguiente. Igual siguiente. Y bajamos hasta abajo ya a finalizar. Podemos abrir todo porque ahora no os estorba mi cabezote. Bueno, aquí tenemos toda la configuración. Fijaros, bajamos hasta abajo y aquí le damos a exportar. Se nos abre este cuadro de diálogo y le damos aquí a formato Office Open XML. Le damos a aceptar. Aquí marcamos la casilla de acepto. Bien, ahora esto es muy importante y viene cuando la matan, ¿correcto? El nombre del archivo de configuración, que pone configuración, tiene que estar en inglés. Y entonces tenéis que poner configurar y on. ¿Vale? Configurar y on. Porque si no nos daría error. Le damos a exportar. Y fijaros que me ha generado el archivo configuración XML. Le voy a decir que me lo muestre en carpeta. Lo voy a cortar. Y voy a ponerlo en mi carpeta que habíamos creado de Office. Y lo pego en la carpeta que hemos creado anteriormente de Office. Bien, maquinistas, vamos a dirigirnos aquí y vamos a poner aquí CMD. Nos situamos encima del símbolo del sistema del CMD, botón derecho, ejecutar como administrador. Y así tenemos permisos de administrador para ejecutar el CMD. Una vez que estamos en el CMD, pondríamos, esto es MS2 puro y duro, CD, nos queremos situar en el directorio. Nos queremos situar en el directorio de esta carpeta de Office, nos vendríamos aquí y esta es la ruta. Fijaros que tenemos que pegar control C y venimos aquí, control V. Control C para copiar, control V para pegar. Y le estamos diciendo con CD que nos sitúe en el directorio de Office. Le damos a intro, fijaros que ahora ya estamos dentro del directorio de Office. ¿Correcto?
Si le damos salir, esto volvemos al capítulo 1, que es MS2 puro y duro, de cuando teníamos el MS2, cuando había que instalar el Windows con disquete, le damos a intro y nos ha listado los archivos que hay dentro del directorio. Chicos, estamos dentro del directorio Office. Le hemos hecho un div y hemos visto los archivos que tenemos. Vamos a separar un poco esto aquí. Y vamos a volver a abrir nuestra página de implementación. Volvemos a la flecha de atrás y fijaros que ya hemos hecho este paso. Bajamos, 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 bajamos. Bajamos, 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 bajamos. Bueno, fijaros que antes hemos hecho este de consola. Este no es, me he equivocado, ¿vale? Llevar cuidado con esto. Tenemos que coger este otro. Este que pone setup, ¿vale? Instalar. Ese es el que hay que coger. Vendríamos aquí, lo pegamos, le damos a intro y comienza la instalación de Microsoft Office. Esto va a tardar aproximadamente unos 7 minutillos por ahí, ¿vale? Voy a parar el vídeo mientras se instala toda la configuración. Lo vais dejando, que él solo va haciendo la instalación. Aquí no hay que hacer nada, ¿vale? Esto va él solo trabajando y tal. Nos vemos cuando termine la instalación. Ahí están descargándose, va por la mitad, vamos a esperar otro poquillo más y cuando termine continuamos con el vídeo. Bueno chicos, es tan fácil como venir aquí al botón de Windows y aquí tendríamos los accesos directos de las aplicaciones de Office. Si lo queréis sacar al escritorio, lo pulsáis, lo arrastráis fuera y ya tendríais el icono en el escritorio. Sin más, suscribiros, dar a la campanita, me gusta, comentar, que le gusta mucho al algoritmo de YouTube. Nos vemos en el siguiente vídeo.